En la penumbra viscosa de la UCI, Ariadna Valcárcel oyó primero el goteo obstinado de la bomba de infusión antes que su propio nombre. El mundo parecía un cuarto lleno de agua tibia donde las voces descendían distorsionadas, y sin embargo aquella frase atravesó la membrana del sueño como una aguja. Ojalá no se despierte. La voz venía afilada, contenida, empuñada como un arma guardada en el bolsillo. Conocía ese timbre. Lo había escuchado al otro lado de puertas entornadas, en cenas de empresa, en la mesa del domingo cuando el vino volvía cóncava su sonrisa. Era Bruno. No abrió los ojos, su cuerpo, entrenado por tantas horas de hospital junto a su madre años atrás, supo enseguida que la única defensa posible era la quietud. Permaneció inmóvil, permitiendo que su respiración encontrara el ritmo de alguien que duerme. La sábana, áspera como papel de archivo, rozaba su piel con un escozor intermitente. La cánula en la mano izquierda le pinchaba despacio con una paciencia mecánica. A su derecha, una pantalla verde latía con cifras que subirían si dejaba pasar el miedo por la aduana del pecho. Ariadna lo contuvo. Se dijo: ahora no. Todavía no. Señor, susurró una enfermera con acento de Castilla, la voz baja pero firme. Aquí no se desea eso ni en broma. Hubo un silencio áspero. Bruno se aclaró la garganta con ese gesto casi teatral con que siempre ensayaba las excusas. Lo siento, fue un decir. El plástico crujió cuando él volvió a meter las manos en los bolsillos del abrigo. Ariadna percibió su colonia, ese perfume cítrico que a veces le parecía un recordatorio de que su marido cuidaba más los matices que las causas. Sintió su presencia inclinada junto a la barandilla, cómo se detenía la respiración de él al contar sus propias palabras y calcular sus consecuencias. El silencio pesó unos segundos, y luego la suela de cuero se alejó hacia el pasillo. Ariadna se permitió una exhalación microscópica, una fuga de aire que no delatara su vigilia. Su mente, sin embargo, estaba despierta del todo, luminosa y cruel. Los recuerdos más cercanos no se le imponían como escenas, sino como huellas dactilares sobre objetos que aún tenía delante. El móvil de Bruno vibrando sobre la mesa del comedor al caer la tarde del día anterior, la persiana medio bajada de la habitación de invitados, una luz cálida sobre el mármol de la cocina y el olor tenue de azahar de la planta que había comprado en la esquina de Narváez, el mareo repentino al inclinarse para coger el vaso, el suelo aproximándose con una geometría que no obedecía a ningún arquitecto. No necesitaba más que eso. La línea que unía esos puntos dibujaba una sospecha, y la sospecha una decisión. No era el momento de narrarse a sí misma lo que había pasado, sino de actuar con la prudencia de quien camina sobre hielo fino. Abrió los ojos apenas lo necesario, para que sus pestañas rozaran el aire. Vio borrosas las formas, tubos, una cortina que no terminaba de cerrarse, el reloj pareciendo un ojo sin párpado sobre la pared. Apenas amanecía sobre Madrid, y un gris sin identidad entraba por la ventana con la docilidad de un algoritmo. La enfermera, placa en el pecho, Maika, anotaba algo en una tableta. «Señora Valcárcel, si me oye no haga fuerza, está estable. Le han puesto una analgesia suave. ¿Me escucha?» Ariadna dejó que 1 milímetro de voz se filtrara. Sí. Aquello fue todo lo que entregó. Bastó para que la enfermera, con el alivio discreto de quien suma una buena noticia a su jornada, ajustara la almohada. Muy bien, no se esfuerce en hablar. Lo importante es que está bien y vamos a observarla. El doctor pasará en breve. Estoy bien, se repitió y el pensamiento le pareció una cuerda con la que atarse al mástil, mientras la tormenta intentaba convertirla en escombro. Movió los dedos de los pies bajo la sábana para verificar el mapa de su cuerpo. Todo respondía aunque con la lentitud de las máquinas antiguas. El lado derecho de la cabeza latía con cadencia obstinada. El sabor metálico en la lengua le recordaba algo que no quería nombrar. Giró la muñeca izquierda con cuidado hasta sentir la banda de silicona de su reloj, un modelo que había elegido por pura estética, y que sin embargo guardaba una función de SOS que nunca pensó que podría necesitar. Se quedó quieta de nuevo al oír la voz de Bruno regresar. ¿Puedo entrar?, preguntó él desde la cortina, casi respetuoso. 1 minuto, por favor, respondió Maika sin levantar la vista de lo que escribía. Bruno esperó. Imaginé su postura, hombros desplomados lo justo, cejas en un ángulo de pena que le había visto ensayar frente al espejo, la mano acariciándose la mandíbula con ese cuidado que se reservaba para las reuniones con clientes. No quiso mirarlo todavía. Repasó en cambio un dato exacto, duro, tranquilizador como una baldosa firme. 6 días antes, en una notaría de la calle Goya, había firmado un testamento nuevo. Lo había pensado durante meses, en silencio,
primero como un ejercicio de independencia, luego como un salvavidas íntimo. Había cambiado legados, nombrado albacea a Elena Paredes, su abogada y amiga de la facultad, blindado lo que amaba con cláusulas que no entendía del todo, pero que Elena le explicó con una paciencia de orfebre. Firmó, selló y guardó el secreto. No por miedo, por pudor. Ahora, aquella decisión privada ardía dentro de su pecho como una antorcha. Ya está, se dijo. Aunque él lo ignore, el futuro que intentó inventarse para mí ha cambiado de dueño. Maika corrió la cortina unos centímetros. 5 minutos, indicó. Nada de emociones fuertes. Bruno entró con su mejor versión de sí mismo, la que el mundo asociaba a un hombre correcto. Ariadna percibió la sombra de su cuerpo en la pared antes de permitirse mirarlo. Él le tomó los dedos con suavidad medida, demasiada, como si tocara algo prestado. «Ari», dijo, y su voz sonó como una destilación de cuidado, el producto pulido de muchas pruebas. «Te has dado un bien susto. ¿Me oyes?» Ariadna lo miró por primera vez. La luz del monitor le dibujaba en el rostro una máscara de contornos verdes. Sus ojos, tan útiles cuando miraban un contrato, vagaban ahora sobre su cara con una ternura convincente, casi impecable. Ella notó el eco lejano de aquellas palabras suyas tan recientes. «Ojalá no se despierte». La frase no encajaba con el hombre que tenía delante, y sin embargo emanaba de él como el olor de la colonia. «Estoy cansada», respondió ella. Cada palabra le pareció un ladrillo colocado con destreza. «¿Qué pasó?» Bruno parpadeó. Le había preguntado exactamente lo que él tal vez no había planeado responder todavía. «Te desmayaste. Llamé a emergencias. Llegaron muy rápido. Dijeron que quizá fue un bajón de tensión. El día había sido largo». Ariadna no asintió. ¿No negó? La observación se quedó a vivir en su mirada mientras Bruno seguía hablando de tonterías. La ambulancia, el tráfico a esa hora, la preocupación de su cuñada. Él era un ejecutor astuto de relatos cómodos. Lo había admirado por eso durante años. Ahora aquella habilidad le daba ganas de cerrar los ojos y dormir durante un invierno entero. Cuando él se inclinó para besarle la frente, vio sobre su muñeca una arruga nueva en el cuero del reloj, una marca que no existía la noche anterior. Se preguntó qué había hecho Bruno con sus manos mientras ella caía. «Te quiero», dijo él, y se apartó con el cálculo exacto para que la frase no sonara consigna, sino promesa. La enfermera entró con el doctor, un hombre alto, de cabello castaño claro, bata abierta, fonenda al cuello. Se presentó como el doctor Lorente. Sus ojos tenían la transparencia cansada de quien ha visto demasiadas veces el punto en el que la estadística deja de ser ciencia y se convierte en consuelo. «Buenas», saludó. «Señora Valcárcel, ya la revisé. Ha sido un episodio de hipotensión con pérdida de conocimiento y un golpe menor en la región temporal derecha. Vamos a hacerle un TAC de control en unas horas. De momento está estable y consciente, que es lo que importa. ¿Notas dolor?» «Molestias aquí», señaló con el mentón hacia la sien. «Bien. Analgesia al mínimo, nada que la maree. Y líquidos con cautela», dictó, mirando a Maika. Mientras el médico hablaba, Ariadna la vio la muñeca izquierda y bajo la sábana presionó 2 veces el botón lateral del reloj. Una vibración casi imperceptible confirmó el mensaje predeterminado. «Estoy en el hospital. Llama si no contesto». Ah. Sabía a quién llegaría esa alerta. A Elena Paredes y a su hermana pequeña, Sofía. No envió pánico, envió presencia. Era su manera de fijar bandera en el territorio incierto de la mañana. El doctor le explicó el plan con un orden tranquilizador. Ella asintió lo justo, guardando preguntas en un bolsillo interno. Al terminar, Lorente miró a Bruno con profesional distancia. «Puede verlas 5 minutos cada hora», indicó. «Estamos en UCI. Necesitamos calma». Bruno asintió. Sus ojos buscaron confirmación en la cara de ella, como si esperara un gesto que validara su lugar. Ariadna no le ofreció ni eso ni su hostilidad. Le ofreció el vacío estratégico de quien elige cuándo encender la luz. Cuando se quedaron a solas, el hospital volvió a hablar su idioma confidencial.
ruedas silenciosas sobre el linóleo, llaves que abrían cajones fuera del campo de visión, un tosido reprimido al fondo del pasillo. Ariadna tanteó al borde de su propia voz. «¿Maika?», dijo, y el nombre le supo a agua. «Podría... Cuando pase por control, ¿podría decir que deseo dejar constancia de que no autorizo cambios en mis voluntades sin mi firma?». La enfermera la miró, calibrando no solo la petición, sino el contorno que había detrás. «¿Quiere que avise al trabajo social?». «Más tarde. De momento solo esa nota. Y...». Juntó los dos índices. Dudó un instante. «¿Podría controlar que no me suban la dosis de nada sin explicármelo? Me mareo con facilidad». Maika sostuvo la mirada sin preguntar por qué. Asintió corto. «Lo apunto. Y cualquier cosa me llama. Estoy a 2 pasos». El reloj vibró apenas un segundo. «Elena, ¿qué ha pasado?». Ariadna pulizó la respuesta rápida. «Estoy en conocimiento. Te llamo en 20 minutos. No sé si podré hablar dentro de 20 minutos, pero necesito una promesa, aunque esa promesa fuera solo un puente de cuerda al siguiente minuto». Volvió a cerrar los ojos un momento y dejó que su respiración se acomodara de nuevo en el cuerpo. La idea del testamento descendió como una pieza encajada en el sitio correcto. Estaba firmado. Estaba en la notaría. Estaba en manos de Elena. Fuera lo que fuera que Bruno deseara, lo que fuera que había deseado en voz baja junto a su cama, no encontraría en su muerte la llave de nada. Sonrió por dentro, no por la crueldad, sino por la libertad. Aunque todo se descompensara, había blindado la dignidad de su desenlace. Ese pensamiento no era un pacto con la derrota, sino una apuesta con la vida. Cuando has previsto el peor fin, el resto del camino tiene menos sombras con las que asustarte. El primer TAC fue rutinario. La trasladaron en la cama, Maika a un lado, un celador joven al otro. El techo del hospital fue pasando como un documental de luces, detectores de humo y planchas lisas de pintura blanca. En radiología, una técnica de pelo recogido y ojos amables le habló con claridad antes de cada movimiento. Ariadna respondió lo justo. Cuando regresaron, se encontró con el mismo gris detrás de la ventana, ahora perforado por un sol tímido que insinuaba su intención de hacerse mediodía. El reloj no vibró con la llamada prometida. Vibró con otra notificación. Sofía. «He visto el mensaje. Estoy yendo. No hagas nada sola». Ariadna soltó el aire con un agradecimiento que no precisaba palabras. No quería que su hermana la viera débil. Quería que la viera despierta. Bruno volvió en el siguiente turno de 5 minutos con una bolsa de papel que sonó a azúcar y fruta empaquetada. Intentó un humor torpe. Preguntó si el café del hospital seguía siendo infame. Ariadna lo dejó hablar. Ella pensaba en otra cosa, en cómo pedir su móvil sin que aquella solicitud se convirtiera en una invitación a las sombras. «¿Tienes mi teléfono?», preguntó al fin, sin rodeos. «Me gustaría avisar a mi hermana». Bruno dudó un instante. Esa duda fue una grieta. Luego metió la mano en el bolsillo de la cobrira. «Está aquí. Lo cogí cuando vinimos. Pensé que querrías...». Dejó la frase suspendida y le mostró la pantalla antes de acercarla. «¿Te lo desbloqueó?». «No», respondió ella con un hilo firme. «Dámelo». Lo tomó con mano de cirujana. Había algo profundamente físico en esa acción, como si recogiera del suelo una parte de su columna vertebral. Las notificaciones, especialmente las que provenían de grupos intrascendentes, le parecieron insectos pegados a una pantalla de luz. Las barrió. Abrió el chat con Elena. «Estoy en el UCI, sienta». «Ahí en casa. Estoy consciente. Puedo hablar 5 minutos cada hora. Si te llamo y cuelgo es que no puedo o no debo. Si no te llamo en 2 horas, actúa como consineres». Se detuvo. Luego añadió. «Recuérdame la cláusula del albaceazgo. Quiero escucharte decirla en voz alta». Envió. Cuando Bruno le preguntó a quién escribía, Ariadna lo miró con una serenidad que le salió de sitios que no conocía. «A Elena, la abogada. Te lo dije. Firmé un testamento nuevo la semana pasada». Vio cómo el rostro de él se afinaba lo justo para no mostrar nada. Bruno había aprendido a vivir con máscaras internas. La palabra testamento debió caerle sobre la lengua como una aspirina amarga. No contestó. Sonrió con los labios. Puso en orden una bolsa de galletas que no tenía ningún deseo de ser ordenadas.
y cuando Maika asomó para indicar que el tiempo se acababa, soltó un «vuelvo en la siguiente hora», que sonó más como retirada que promesa. Ariadna introdujo el móvil bajo la almohada, protegido por la funda transparente, como si la transparencia fuera una virtud defensiva. El pulso le había subido un poco. Hizo respiraciones lentas y largas hasta colocarlo de nuevo entre la normalidad. En ese margen, el hospital se le llenó de pequeños héroes cotidianos. El celador que ajustó sin ruido el ángulo de la cama, la auxiliar que le humedeció los labios, la doctora residente que al pasar le sostuvo la mirada como quien entrega una cuerda. Se dijo que en ese territorio neutral de bata blanca habitaría por ahora su alianza. El primer TAC fue rutinario. La trasladaron en la cama, Maika a un lado, un celador joven al otro. El techo del hospital fue pasando como un documental de luces, detectores de humo y planchas lisas de pintura blanca. En radiología, una técnica de pelo recogido y ojos amables le habló con claridad antes de cada movimiento. Ariadna respondió lo justo. Cuando regresaron, se encontró con el mismo gris detrás de la ventana, ahora perforado por un sol tímido que insinuaba su intención de hacerse mediodía. El reloj no vibró con la llamada prometida. No, no hay fecha, murmuraba. El médico dice que está estable. Sí, lo sé. Pero si sigue doliéndole, quizá la seda. No, no he pedido nada. Ya te dije que aquí todo va por protocolo. Sí. Luego te llamo. Ariadna mantuvo el gesto de dormir y dejó que la conversación se le quedara en el oído como una espina. Quizá la seda. En otro tiempo, esa frase habría sido una expresión de cuidado. Hoy le sonaba a cálculo. El cuarto turno de visitas llegó con Sofía asomando tímida la cabeza por la cortina, los ojos más grandes que de costumbre, las manos sin saber dónde dejar la energía del miedo. Ariadna sintió un alivio físico al verla, un calor suave que se instaló bajo la piel viva de su brazo. «Nena», susurró Sofía, «te juro que casi atropello a un guardia urbano». Ariadna sonrió. Sonrió en serio, con la boca, con los ojos, con algo que venía de atrás, de la infancia compartida en un piso con olor a lentejas y libros de segunda mano. Sofía le dio un beso rápido entre los cables, esquivando el paisaje médico con una naturalidad torpe y hermosa. «Estoy aquí», dijo, «y no me voy a ir». La presencia de su hermana trajo el idioma de la casa, palabras pequeñas como muebles que uno conoce de memoria. Hablaron de cosas ridículas, de la chaqueta que Sofía había cogido sin mirar, de la vecina que siempre salía al descansillo cuando alguien llamaba al timbre del tercero. Ariadna notó a Bruno en la esquina, vigilando la escena como un guardián decorativo. Podía verlo, incluso sin mirarlo, la mandíbula apretada, las manos enseñándose a estar serenas. Al terminar el turno, Sofía se quedó en la sala de espera con un café que sabía a metal. Elena apareció 12 minutos después. Ariadna lo supo porque el reloj vibró notificando su geolocalización compartida, vestida con ese abrigo azul marino que parecía robado a una juez. No eran horas de hablar con altura, pero Elena la traía de serie. Pidió hablar con trabajo social, y al poco tiempo una mujer de pelo rizado y piel morena, identificada como Laura, se acercó a la UCI para tomar nota de la solicitud de la paciente. Desea que no se modifiquen tratamientos sin su consentimiento explícito. Desea también dejar constancia de que no delega decisiones en su esposo sin haberlo indicado por escrito. Laura miró a Ariadna con cuidado. «Esto puede incomodar a su marido», advirtió con tacto. «Lo sé, y también sé que no estoy obligada a que le guste». Laura sonrió con un respeto que no necesitaba palabras. Anotó, selló y dejó un papel que decía «consta en historia clínica» y desapareció con la eficiencia de quien protege sin ruido. El mediodía llegó completo, redondo, como si alguien hubiese desenroscado del todo la bombilla del cielo. Bruno se ausentó un rato. Ariadna aprovechó para pedir a Maika que ajustara la cortina de modo que desde el pasillo se viera su cama solo desde cierto ángulo. No quería teatro, quería margen. La siguiente conversación con Elena fue más larga. Hicieron inventario de decisiones como quien repasa el equipo antes de cruzar una cordillera. Ariadna habló de cuentas, de llaves, de una carpeta amarilla con un nombre anódino en el tercer cajón del estudio. Elena habló de plazos, de notificaciones, de por qué era mejor anticiparse con una comunicación clara.
No por él, Ari, por ti, porque cualquier duda que ahora desarmes no podrá resucitar luego como un duplicado sucio. Quiero que venga un notario, dijo Ariadna al fin. Aquí, no para firmar, ya firmé, para que tome nota de que estoy consciente, de que me mantengo en lo dispuesto, de que no hay coacción, y quiero que Bruno esté presente cuando lo oiga. Elena tardó un segundo en responder, el segundo exacto en que un profesional calibra una frontera ética. Es posible, aceptó. Llamo a Salvatierra. Está cerca. Si puede, vendrá a las 6. Si no, mañana a primera hora. Hoy, dijo Ariadna. Si se puede, hoy. No era que desconfiara del tiempo, desconfiaba de lo que el tiempo permitía mover a los demás. Cuando Bruno regresó, traía consigo una energía distinta, como si en su ausencia hubiese entrenado un papel nuevo en un pasillo vacío. Ella lo notó en el modo en que apoyó la bolsa sobre la mesilla, en la manera de decir su nombre con una sonrisa que desde fuera habría parecido dulce. En el minutero, los segundos se arremolinaron. «He hablado con el médico», anunció Bruno. «Dice que quizá lo mejor sea descansar con algo más fuerte, para que no te duela. ¿Puedo firmar el consentimiento?» Maika, que había entrado detrás de él con un termómetro y una mirada neutra, levantó sutilmente la vista de la pantalla. El consentimiento lo firma la paciente. Está consciente y orientada. Bruno hizo una mueca de comprensión. Se giró hacia Ariadna con una complicidad postiza. «Claro, como tú quieras». Ella sostuvo la mirada, abierta como una ventana al invierno. «Quiero estar aquí, entera. El dolor lo aguanto, el silencio no». A las 5:48, el reloj vibró con un mensaje de Elena. «Viene Salvatierra». Ariadna sintió algo parecido a una campana pequeña sonar en el centro del pecho. No porque necesitara un notario para vivir, sino porque quería un testigo que hablara el idioma de las cosas que luego pesan en los archivos. Había decidido pasar del susurro a la constancia. El notario Salvatierra llegó puntual, con un maletín de cuero que traía consigo un olor a tinta buena y papel seco. Saludó con una cabeza inclinada que parecía haber practicado desde los años 90 y pidió permiso para entrar en UCI como si atravesara una sacristía. Llevaba un asistente que abrió una carpeta con tarjetas y una pequeña grabadora que puso a la vista sobre la mesilla. Bruno se tensó 1 milímetro. «Vengo a tomar razón de la voluntad de la señora Valcárcel», explicó Salvatierra a los presentes. «No es un otorgamiento, es una diligencia. No me llevaré nada salvo la certeza». El doctor Lorente, avisado por Elena, se acercó con una ceja elevada de curiosidad profesional y autorizó la presencia por un margen de 20 minutos. Maika se posicionó discretamente junto a la máquina de signos vitales, como si fuera un atril. Ariadna respiró y habló. Su voz salió más clara de lo que temía, más firme de lo que habría apostado al amanecer. «Me llamo Ariadna Valcárcel. Estoy orientada en tiempo y espacio. Sé dónde estoy, por qué he venido y quién soy. Hace 6 días firmé un testamento nuevo ante notario, con la letrada Elena Paredes como albacea. Quiero dejar constancia de que esa decisión es consciente y libre, y quiero que conste que no delego, ni he delegado en mi esposo ninguna decisión sobre mis tratamientos ni mis bienes». Salvatierra asentía con cada frase como si diera martillazos invisibles. Hizo una pregunta o dos, no para dudar, sino para construir la forma legal de lo que ya estaba dicho. Bruno interrumpió con una sonrisa diplomática que no pudo esconder el filo. «Disculpen, ¿es necesario montar este acto? La señora está cansada». «Es necesario únicamente si la señora lo quiere», respondió Salvatierra. «Y la señora lo quiere». La asistente registró el audio. El notario dibujó con la pluma unos garabatos que parecieron sellos. Elena, en el ángulo, no sonreía. Miraba a Bruno con una frialdad de laboratorio. Sofía, detrás, se sostenía a sí misma con los dedos apretados en el bolso. Cuando terminaron, el mundo pareció encajar medio centímetro más cerca de su sitio. Salvatierra guardó la grabadora. «Queda reflejado», dijo. «Y si alguien preguntara algún día, sabremos responder con claridad». Bruno no dijo nada. Estaba quieto, demasiado quieto, y en esa quietud, Ariadna percibió por primera vez la forma exacta del miedo ajeno. No era solo el temor a perder un dinero. Era el pánico a que su relato ya no fuera la música de fondo de toda habitación. Él iba a tener que aprender a moverse sin su partitura.
El turno de enfermería cambió poco después, y con él la energía de la planta. La tarde se hizo de ese naranja finísimo que inaugura la hora de las verdades pequeñas. Ariadna se sentía agotada, pero no vacía. El dolor en la ciencia había estabilizado en un pacto tolerable, y sin embargo, en algún punto de su cuerpo había un presentimiento ligero como un insecto, algo que daba por ocurrir. Ocurrió a las 7:10. Un pitido breve en la bomba de infusión anunció que el suero se acababa. Maika, enfrascada en una medicación del box contiguo, avisó por interfono que en un minuto pasaba. Ariadna miró el aparato por costumbre y por una intuición que no sabía nombrar. La pantalla mostraba un número que conocía ya: 2 mililitros por hora. Era la pauta acordada. Un parpadeo. El número cambió a 8 mililitros por hora sin que nadie lo tocara. El mundo se volvió nítido como una lámina de acero. Ariadna estiró la mano hacia el botón de llamada. No llegó a pulsarlo. Un cuerpo se interpuso con la precisión de quien coloca una silla bajo un pestillo. Bruno estaba allí, muy cerca, demasiado cerca. Los ojos como vidrio, la mano sobre la bomba con un gesto que parecía casual y no lo era. Tranquila, te va a doler menos. Entonces el pitido cambió de tono, alargándose en una queja inequívoca que en UCI significaba una sola cosa. Alguien había modificado un parámetro sin autorización. Maika irrumpió. Vio la cifra, vio la mano que no debía estar ahí, vio la cara de Ariadna, su respiración convertida en una cuerda tensa. ¿Quién ha tocado esto?, preguntó, la voz con filo de bisturí. El doctor Llorente apareció detrás, y con él, Elena y Sofía empujadas por el ruido. Llorente no perdía el tiempo en protocolizar. Cortó la infusión, revisó el historial reciente, miró a Maika. Ella se encogió 1 milímetro, una contracción que decía «no he sido yo», sin ensayar. Bruno retiró la mano con un movimiento que quiso ser inocente. Solo miraba, balbuceó. Elena dio un paso al frente y su voz salió como una orden que también era un puente. Señor Llorente, solicito que quede constancia de una alteración no autorizada en el dispositivo de la paciente y que se avise al responsable de seguridad del hospital. Llorente, sin dejar de hacer, asintió corto, muy corto. Su mirada no se detuvo en Bruno. Se posó en Ariadna como una pregunta. ¿Está usted conmigo? Ella respiró hondo. Estoy con usted, dijo. El interfono chisporroteó y se encendió la lámpara de atención sobre la puerta. Alguien, desde el control, anunció con esa cortesía firme de los lugares serios. Seguridad en camino. Ariadna sintió en la espalda un frío antiguo, no el del miedo, sino el de las cosas que por fin van a decir su nombre. Bruno la miró entonces de un modo que nunca antes la había mirado. Sin planes, sin versiones, sin red. Un segundo después, el pasillo recibió el impacto blando de pasos apresurados. Y justo cuando Maika volvía a ajustar la pauta a 2 mililitros por hora y Llorente escribía con furia sobria en una pantalla, una voz detrás de la cortina dijo: «Buenas tardes. Inspector Núñez, Grupo de Homicidios. ¿Es aquí?». El aire se volvió una página que estaba a punto de leerse en voz alta. El inspector Núñez corrió la cortina sin violencia, como quien descorre una frontera con 2 dedos y no con una orden. Llevaba traje oscuro, corbata aflojada, una libreta de tapas negras y un gesto que no tenía prisa, y sin embargo, iba desactivando el tiempo de los demás. Miró primero a Ariadna, luego al monitor, después a Bruno, cuyas manos se habían quedado varadas a la altura de la barandilla de la cama. Maika, erguida, sostenía la distancia con una profesionalidad que no pedía permiso. «Buenas tardes», dijo el inspector. «Me han llamado desde control. ¿Qué es lo que ha pasado aquí?». El doctor Llorente resumió en 10 segundos el movimiento del número en la bomba de infusión. No dijo más de lo necesario. Núñez asintió, se acercó a la máquina y observó el historial en el pequeño panel lateral, donde cada modificación dejaba un rastro útil, como una huella en barro húmedo. «¿Puedo?», preguntó a Maika, por procedimiento. «Claro», respondió ella, y señaló el botón que desplegaba el registro. Núñez leyó en silencio. Ariadna escuchó, desde dentro de su propio cuerpo,
el compás de su respiración como quien atiende el rumor de un motor en pleno vuelo para saber si el avión continúa sustentándose. Sigue. ¿Se dijo? ¿Siguió? Aquí figura un cambio a las 19:10, dijo el inspector. 8 mililitros por hora. ¿Quién autorizó esto? Nadie, dijo Llorente. La pauta vigente es 2, y se ha restablecido. Bruno se adelantó medio paso. Tenía el rostro dispuesto en una obediencia mansa. Inspector, yo solo miraba. Mi mujer tenía dolor. Preguntaba si, en fin, no he tocado nada. No sabría. Núñez no discutió. Apoyó la yema de un dedo en el borde de la bomba, como quien toca el capó de un coche después de un choque. Bien, dijo. Lo anotamos. ¿Hay cámaras en el pasillo de UCI? Sí, respondió Maika. ¿Y en los boxes? No por intimidad, intervino Llorente. Correcto. Entonces solicitaré el metraje del pasillo y los logs del sistema que registra qué personal abre cada cortina y qué tarjetas han pasado por el lector de la puerta general, dijo Núñez, y su voz hacía de cada frase un escalón firme. Señor Bruno Álvarez, dijo Bruno, casi con alivio por ser invitado a existir con nombre y apellidos. Señor Álvarez, necesito su DNI y que nos acompañe a una sala para tomar declaración. ¿De acuerdo? Lo entregó. La cartera salió del bolsillo como si se rindiera sola. Núñez miró el documento, lo devolvió y señaló la salida con la gentileza de los que saben que la autoridad no necesita volumen. Un momento, por favor, dijo Ariadna. Su voz era una cuerda tensada pero sostenida. Quiero que conste ahora mismo que no autorizo que nadie modifique mis medicamentos sin mi consentimiento. Y quiero que conste que deseo restringir visitas. Se aceptan mi hermana Sofía Valcárcel y mi abogada Elena Paredes. Cualquier otra persona deberá ser autorizada por mí. Llorente asintió, Maika tecleó en el sistema, la lámpara de restricción de visitas se encendió con un ámbar pequeño junto a su nombre en el monitor del control. Esa luz, mínima, le pareció a Ariadna una muralla entera. Señor Álvarez, vamos a hablar fuera. Bruno miró a Ariadna como se mira a un espejo que por primera vez devuelve otra cara. Salió. La cortina volvió a cerrarse. Elena se acercó, lo justo, con su voz bajada a registro íntimo. Lo estás haciendo muy bien. Quiero seguir despierta. No me dejéis dormir con la mentira. Sofía apretó su mano, y sus dedos fueron una casa. Una auxiliar sustituyó el suero con un gesto que olía a alcohol y a precisión. El goteo retomó su compás como una lluvia domesticada. Por el vidrio de la ventana, la tarde comenzaba a bajar escalones hacia la noche de Madrid con los faros encendiéndose abajo, en la calle, como pequeñas decisiones repetidas a la vez. El inspector volvió al cabo de 10 minutos con 2 agentes de seguridad del hospital. Su saco olía a aire de pasillo. Queda registrada la incidencia, dijo. He solicitado el metraje del pasillo y los logs, y he pedido que por prevención, durante las próximas horas un auxiliar permanezca en el box mientras haya visitas. Gracias, dijo Ariadna. Se escuchó la voz desde fuera de su cuerpo, pero sabía que la había pronunciado ella. También me gustaría que quedara constancia de que a solicitud de la paciente he informado de la existencia de un testamento reciente por si, dadas las circunstancias, fuera relevante. No es materia médica, pero sí para la evaluación del riesgo. Núñez anotó con bolígrafo que no arañaba el papel, sino que lo convencía. Levantó la vista hacia Ariadna. ¿Desea usted presentar denuncia por lo ocurrido hace unos minutos? Ariadna lo miró. Vio en sus ojos no la promesa de una cárcel, sino la de una línea recta dibujándose por fin en una mesa complicada. Sí, dijo. Sí procede. Quiero que el mundo sepa que yo estaba despierta y no consiento nada que me adormezca más de lo médicamente razonable. Quiero estar aquí. Consta, dijo Núñez. Le pidió que relatara lo imprescindible. Ariadna habló con economía. Dijo 8 mililitros, dijo mano, dijo tranquila, dijo no. Cada palabra le colocó un ladrillo a su alrededor. Un muro que esta vez no era para aislarla, sino para sostenerla. Voy a estar cerca, añadió el inspector, que no prometía imposibles. Pidan por mí si hay cualquier cosa. Se retiró. Elena aprovechó para enviar un correo a Salvatierra con copia a su despacho. Sofía se mantuvo de pie, junto a la silla de visitas, como si el acto de sostenerse fuese en sí mismo la tarea. El hospital, por su parte, continuó siendo una ciudad en miniatura que respiraba a ritmos distintos. Un hombre tosía en el box contiguo con un ahogo que parecía venir desde un año lejano. Más allá, un zumbido de electrocardiograma marcaba el pulso exacto con el que alguien estaba volviendo a nacer.
Maika cambió de turno, y otra enfermera, de ojos grises y apellido escandinavo en la placa, Lund, ocupó su lugar con la solvencia de quien no necesita hacer ruido para hacerse imprescindible. «Buenas noches», dijo. «Me quedo con usted. Si en algún momento siente que algo no encaja, me lo dice. A veces el cuerpo sabe antes que las máquinas». Ariadna la deseó ese modo de hablar que daba al cuerpo la categoría de sabio. En ese minuto, su propio cuerpo le dijo que tenía hambre no de comida, sino de futuro. Un hambre limpia. El primer bloque de la noche transcurrió en una coreografía vigilada. Bruno, acompañado por Núñez, volvió una vez más al box. Fue una visita breve, programada, con la auxiliar presente. Él habló de temas inofensivos. El mensaje que había puesto en el grupo de la familia, las flores que alguien quería enviar, la eterna reforma del ascensor del edificio. Ariadna lo escuchaba como quien escucha llover sobre un techo de zinc, sin necesidad de salir a mojarse. «Estoy cansada», dijo, cuando vio que el monólogo buscaba convertirse en permiso. «Claro», respondió él, «vendré temprano mañana». «Venga cuando el horario lo permita», corrigió ella con educación afilada. «Y no toque mana». Él sonrió de modo que solo afectó a los labios. Se fue. La auxiliar tomó nota sin alzar la vista. Elena y Sofía se turnaron para quedarse a la distancia que Llorente marcaba. La abogada bajó a la cafetería por infusiones y subió de nuevo con 2 tazas de porcelana de esas que el hospital alquila a La Esperanza. He pedido que revisen también los accesos a tu edificio por si esta tarde alguien entró o salió fuera de lo habitual, dijo. Y he llamado a un cerrajero de confianza. Quiero que cambien la cerradura esta noche, pidió Ariadna. Si es legalmente posible, me da lo mismo que Bruno lo encuentre inconveniente. Es tu casa, respondió Elena, y es conveniente para ti. Sofía buscó en su bolso. Sacó una libreta pequeña de tapas blandas con flores. Escribió un par de teléfonos. Tengo a Marga, la vecina del tercero, en guardia, dijo. Es capaz de asomarse por la mirilla 3 horas sin parpadear si hace falta. Si alguien merodea, lo sabremos. La noche de Madrid subió, por fin, del todo. El cielo quedó en un azul casi negro que se pegaba al vidrio con elegancia. Lund bajó la intensidad de la luz. Llorente pasó a la hora redonda. Revisó pupilas. Preguntó por el dolor. Estable, dictó. Seguimos así. Nada de sorpresas. Ariadna se dejó cobijar por esa frase como por un abrigo con forro. Se permitió cerrar los ojos 10 minutos. Cuando los abrió, el reloj marcaba las 19. En esa geografía mínima que era su cama, las cosas seguían donde estaban. Fue entonces cuando vibró el móvil con un mensaje de Elena que no estaba en la habitación. Volveré en media hora. Salvatierra me ha escrito. ¿Quieres revisar una cosa del acta antes de archivarla? Ariadna respondió con un pulgar arriba. No tenías fuerzas para tejer sílabas, y sin embargo, su cabeza estaba despierta, con la lucidez de las plantas que siguen creciendo en la noche. Sofía dormía en la silla plegable con la barbilla apoyada en el pecho. La auxiliar hojeaba una revista con fotos de muebles imposibles. A las 11:12, el inspector Núñez volvió a asomar. Traía en la mirada una noticia que todavía no se había hecho palabra. «Ya tengo el metraje del pasillo», dijo. «Se ve un momento en el que el señor Álvarez se queda solo frente a la cortina de este box. Ocurre a las 19:09. Después entra y 1 minuto más tarde suena el pitido. No se aprecia si toca la bomba, pero la secuencia es clara. He pedido también los logs de la bomba. Algunas guardan el instante exacto del cambio con señal de presencia táctil. Están en ello». «Gracias», dijo Ariadna. Sintió que la palabra, tantas veces de cortesía en su vida, esta vez tenía peso real. «¿Puedo pedir algo más?» «Diga». «Quiero un parte escrito de esto para adjuntarlo a una denuncia formal en comisaría cuando me den el alta». «Se lo prepararé», aseguró Núñez. Se quedó 1 minuto más. Observó a Sofía dormida y por un instante sus facciones se ablandaron con una humanidad sin trajes. «Veo muchas noches como esta», dijo, no para llenar el silencio, sino para compartir una cuerda. Algunas acaban en ruido, otras en verdad. Escojamos. Se fue. La frase se quedó flotando como el borde de una manta. A las 11:41, el móvil vibró con insistencia. Elena. Ariadna descolgó en cuanto pudo, con el teléfono a 1 centímetro de la almohada. «¿Estás bien?», preguntó la abogada. «Estoy en la calle Goya, en la puerta de la notaría. Han intentado forzar la cancela del portal. Nada dramático. Un destornillador torpe.
pero hay marcas frescas. El conserje ha llamado a la policía. Salvatierra está dentro. Se había quedado revisando como te dije. El corazón de Ariadna hizo un gesto como de escalada. ¿Crees que? No lo sé, dijo Elena. Puede ser un ratero, o puede no serlo. En cualquier caso, ya está patrulla avisada. Voy a entrar. Te llamo en 10. La llamada se cortó. Ariadna se llevó la mano al pecho. No era miedo, ya no. Era un mapa. Las decisiones que había tomado con discreción durante meses ahora iluminaban calles en el mundo exterior. La UCI, la notaría, el portal. Sofía se estremeció en el sueño. Ariadna no quiso despertarla. La dejó adentro de su breve paz. A las 11:57 entró Llorente. Hizo la ronda con una economía nueva, como quien conoce ya el relieve de la habitación. La tensión está bien. El dolor a ese nivel es tolerable. ¿Quieres que te dé algo suave ahora para descansar un poco? Ariadna dudó un segundo. Miró la bomba, miró a Lond. Si es lo pactado, dijo, pero no quiero dormir de piedra. Quiero oír si el mundo me llama. Lo entiendo, dijo Llorente, con una humildad que le hacía grande. Lo pactado es lo que haremos. Lond ajustó una pauta mínima. Ariadna sintió subir una marea leve, un sopor amable como una manta ligera, sobre los hombros. No cedió del todo. Tenía la mente atada a un poste. El móvil vibró de nuevo a las 12:10. Un mensaje de Elena. Dentro todo bien. Salvatierra archivó el audio y la diligencia en caja ignífuga. La patrulla tomó datos. Volveré al hospital en 20. Adjuntó una foto borrosa de una puerta magullada por un intento de ganzúa. Ver aquella imagen le dio la certeza de que su vida había pasado a escribirse en plural, no solo en primera persona del singular, sino en primera persona del equipo. La madrugada empezó a nacer sin anunciarse. Afuera la ciudad bajaba el volumen hasta convertirse en un rumor uniforme. Dentro, el hospital mantenía su constelación de luces pequeñas y pitidos como si fuera un cielo invertido. Lond se permitió un café de máquina. Sofía respiraba parejo. Ariadna miró sus manos. Parecían las de una mujer con otra edad. «Estoy aquí», se dijo, y la frase dibujó una línea recta entre sus ojos y el borde de la cama. A las 12:33, la cortina se movió 1 centímetro. Una sombra sin credencial intentó entrar. La auxiliar, que no había dejado su silla aunque fingiera leer, se levantó con la velocidad exacta. «Visitas restringidas. ¿A quién busca?» «A la señora Baltárcel. Soy del seguro». «A estas horas no», intervino Long, que apareció como se aparece el agua cuando uno abre el grifo, con naturalidad. «Vuelva mañana, horario laboral». La sombra se agachó como si recogiera una excusa, murmuró algo previsible y se fue. Núñez, avisado por la auxiliar con una llamada rápida, subió de nuevo con un agente. «¿De qué seguro?», preguntó, no esperando respuesta relevante. Dijo, «del seguro». No enseñó tarjeta. «He pedido refuerzo a la puerta principal. Estas cosas, cuando se hacen bien, no se hacen a medianoche». Ariadna sintió el peso de la palabra seguro posarse sobre la cama. Recordó, no un flashback, sino la memoria inmediata, el gesto repetido. Cómo Bruno había evitado siempre hablar de pólizas con ella, con el pretexto amable de «yo me ocupo». Decidió no alimentar la suposición, no sin datos. A la 1:45, Elena volvió, con el abrigo azul recogiendo en sus pliegues el frío de la calle. «Todo bien en Goya», dijo. «Salvatierra manda saludos formales y el compromiso informal de que mañana por la mañana te traerá copia simple de la diligencia para tu tranquilidad». «Gracias», dijo Ariadna. «Núñez me ha contado lo del visitente. He pedido que si vuelve quede registrado con foto de seguridad, que no se nos cuele el teatro». «No se nos colará», dijo el inspector, que todavía estaba en el pasillo. «Si insiste, lo identificaré». Ariadna cerró los ojos un minuto. Los volvió a abrir. El mundo seguía siendo el mismo, pero algo en su interior había adquirido otro ángulo. Era como si una habitación que había evitado siempre, ahora tuviera una ventana más. A la 1:08, el móvil vibró con un número desconocido. Ariadna dudó, miró a Elena, que asintió con un gesto de «en altavoz». Descolgó. «¿Sí?» Del otro lado, silencio. Luego un susurro que pudo ser respiración o una palabra cortada. Después, la llamada se cortó.
Le pasaré el número a Núñez, dijo Elena, que lo cruce con lo que tenga. Por favor. El sueño, apoyado en un borde, amagó con entrar. Ariadna le permitió sentarse en la silla, no en la cama. Quería que la noche la encontrara despierta si venía con noticias. A la 1:20, Núñez volvió con paso de quien trae una pieza. He cruzado el número, dijo. Es un prepago, ninguna titularidad clara, pero he pedido antenas. Y otra cosa, la póliza de vida de usted, señora Valcárcel, figura con la compañía Astrea. Cobertura alta. Beneficiario, el señor Álvarez, su esposo. Fecha de última modificación, hace 2 meses. El aire se volvió de cristal. Ariadna no supo si el frío venía de afuera o de la frase. No fue sorpresa del todo, fue el momento exacto en que una sospecha deja de ser una sombra para volverse objeto. Quiero cambiar ese beneficiario, dijo, sin temblor. Ya. En cuanto el mundo abra, a las 8. Te preparo la documentación, dijo Elena, y si hay duda médica, pediremos cautelar. Anótelo en su lista de cosas de mañana, propuso Núñez, con una ironía que flotaba como un salvavidas pequeño. Esta noche, protejámonos de lo inmediato. Lo inmediato era el cuerpo, y el cuerpo, por fin, encontró un modo de acomodarse sin renunciar a la vigilia. Ariadna dejó que los hombres reposaran 1 centímetro más sobre la almohada. Tenía una tarea tan sencilla como enorme: seguir. La madrugada fue pasando como pasa un tren lento que no molesta, con barullos a lo lejos y el roce constante de decisiones mínimas. A las 2:05, el box contiguo recibió a un paciente nuevo. A las 2:15, una alarma sonó 3 puertas más allá y alguien dijo «ya», con la seguridad de los que saben dónde colocar las manos. A las 3 Lorente volvió, ojos con la fatiga buena de quienes no dejan caer su oficio, y ajustó el plan hasta el amanecer. Entre las 3 y las 4, el hospital se convirtió en una iglesia. Los pasos eran reverberaciones y los susurros velas. Ariadna pensó con ese tipo de pensamiento que no viaja al pasado, sino que nombra cosas a la luz tenue del presente, en la manera en que su vida había estado ordenada por listas ajenas, por agendas que no eran de su mano, y sintió por primera vez en mucho tiempo que la pluma estaba en su lado de la mesa. Apretó los dedos de Sofía con cuidado para no despertarla. Se prometió no volver a soltar esa pluma. A las 4:03, otra vez vibración. Un mensaje de Marga, la vecina de Sofía en el grupo familiar. Han intentado abrir el portal, otra vez, pero el de la noche, Julián, está atento, ha salido y se han ido. Elena tomó nota. Escribió a su contacto en comisaría para que mandaran la patrulla más por esa zona. Núñez del otro lado del pasillo alzó el pulgar con la discreción de quien no hace teatro. El dolor en la sien bajó un peldaño más. El cuerpo, por pura biología, pidió un descanso un poco más hondo. Lorente dejó preparado un analgésico de rescate si lo precisaba. Ariadna amiguó. Si el cansancio la vencía, que la venciera sola. No quería ayudas que mañana alguien pudiera usar como coartada de que estuvo confusa. A las 5:22, la primera línea pálida del amanecer dibujó un borde sobre la ventana. Lun, que parecía no haber parpadeado, sonrió con ese gesto que uno guarda para sí misma cuando atraviesa un puente largo sin mirar abajo. Sofía despertó, confundida un segundo, luego rearmada. Elena revisó por enésima vez el correo y respondió con 3 palabras a Salvatierra. «Te esperamos hoy». «Cuando amanezca», dijo Ariadna, saboreando el verbo como si lo hubiera inventado, «quiero pedir el traslado a una habitación con menos tránsito. Aquí estoy segura, pero prefiero menos teatro». «Lo intentamos», dijo Lorente. «Si hay una individual en planta de medicina interna, con monitorización, solicitamos. Tu caso lo permite». A las 6:15 Núñez recibió un mensaje que le cambió un grado la postura. Entró, esta vez sin libreta, con el móvil en la mano. Acaban de mandar los logs técnicos de la bomba. El cambio de pauta requiere pulsar 2 botones y confirmar.
El sistema detecta una presión manual de 9 segundos exactos a las 19:10.32. No identifica quién, pero confirma que no fue un fallo. Gracias, dijo Lorente, como se dice ancla cuando uno atraca por fin. Y me da a mí una base, añadió Núñez. Voy a pedir la detención cautelar del señor Álvarez para tomar declaración formal y evitar interferencias durante la investigación. Lo haré ahora. Ariadna no sintió alivio en forma de alegría, sintió alivio en forma de estructura. Había un procedimiento poniéndose en marcha como esas máquinas que, una vez arrancadas, ya no dependen del capricho de nadie. A las 6:45, una celadora anunció que había quedado libre una habitación en la planta sexta, ala silenciosa, con monitorización portátil. Lorente firmó la autorización de traslado. Lund preparó el equipo. Sofía recogió los pocos objetos que eran su mundo. Elena bajó a pedir un nuevo pase para visitantes restringidos en la nueva planta y a coordinar con seguridad el control de acceso al ascensor. El traslado se realizó a las 7:10, con el hospital oliendo a pan de cafetería y a productos de limpieza recientes. El ascensor amplificó los sonidos como si fueran voces de un coro detrás de una pared. Ariadna miró su reflejo en el panel de acero. Una mujer con ojeras hermosas por honestas. No iba a pedir perdón por estar viva. La nueva habitación era pequeña y clara, con una ventana más ancha y una vista hacia un tejado donde las palomas parecían administrativos con alas que comenzaban su jornada. Lund conectó el monitor portátil, probó alarmas, ajustó la altura de la cama. Lorente dejó órdenes en la hoja verde a pie de cama. Analgésico a demanda, hidratación, visitas restringidas, informar ante cualquier intento de modificar pauta. A las 7:25 apareció Núñez con 2 agentes. Señora Valcárcel, vamos a detener al señor Álvarez mientras se esclarecen los hechos. Se le informará de sus derechos. No podrá visitarla hasta nueva orden. Que conste, dijo Ariadna, que no busco venganza, busco seguridad. Eso es lo que buscamos todos ahora, respondió el inspector. Elena, de regreso, se situó junto a la ventana. El sol empezaba a dibujar figuras sobre el tejado. Sofía abrió una bolsa con galletas como quien abre un ritual antiguo. El móvil vibró. Mensaje de Bruno. No entiendo esto. Te quiero. Estoy destrozado. No contestó. La frase le pareció un mueble colocado en una habitación equivocada. A las 7:42 el pasillo recibió una conmoción leve, un movimiento de aire, que en los hospitales equivale a una noticia abriéndose paso con traje de procedimientos. Núñez pasó de largo hacia el ascensor, Elena miró a Ariadna, Sofía le tomó la mano. «Va a salir el sol», dijo Sofía como si fuera necesario avisarlo. «Y yo voy a estar despierta», respondió Ariadna. El reloj marcó las 7:51. En ese minuto, una enfermera joven de turno de mañana, coleta alta y ojos con sueño, empujó una bandeja con la medicación básica, agua, una gelatina triste que tenía el color exacto de la paciencia. «Buenos días», dijo. «Soy Irene. Vengo con su pauta de las 8, por adelantado. Así no acumulamos». Lund, que aún no se había ido, levantó la vista como un felino que detecta un crujido. La pauta es a demanda, corrigió. Y no adelantamos nada aquí. ¿Quién cambió esa orden? Irene miró la hoja, miró su tableta. En el sistema dudó. Figura una orden nueva de las 7:36. Lund frunció el ceño. Tomó la tableta, navegó con el dedo como quien desarma un reloj. Esa orden no es de Llorente, dijo seca. ¿Y el usuario que aparece aquí? Giró la pantalla hacia el inspector que acababa de asomar de vuelta. Mire, es Jun 17. No es ningún trabajador de esta planta. Núñez sintió el chasquido interno que solo notan los que han seguido una pista hasta que de repente otra se cruza delante. ¿Puede haber alguien dentro del sistema con un usuario falso?, preguntó. Puede haber un error, dijo Lund, que volvió en ese instante, habiendo olido el cambio. O puede haber alguien haciendo de listo, pero no en mi planta. Irene tragó saliva. Yo solo traje la bandeja. Y lo has hecho bien, dijo Lund. Déjala aquí. Nadie administra nada sin mi visto bueno. Elena miró a Ariadna con una serenidad que ahora tenía filo.
Sofía estrechó la mano de su hermana con una fuerza nueva, como si un cable se hubiera tensado de repente en mitad del puente. «Inspector», dijo Elena, «esto ya no es solo una historia doméstica. Alguien está tocando sistemas. Estoy llamando a delitos informáticos», anunció Núñez, marcando con el pulgar una velocidad que ya tenía grabada. «Y voy a pedir trazas de accesos remotos al sistema del hospital». En la pantalla del monitor, el ritmo de Ariadna se mantuvo firme, como si su corazón supiera que su mejor trabajo era no añadir ruido. A las 7:59, el sol, con una puntualidad irrespetuosa con el drama, entró en la habitación como una explicación sin palabras. Ese mismo segundo, el timbre del pasillo sonó con un tono que los que viven allí reconocen sin mirarse. Llegada de policía. Núñez se giró hacia la puerta, preparado para bajar por Bruno con sus agentes. No llegó a dar el paso. Su móvil vibró con una llamada que cambió el eje de la mañana. Contestó, escuchó, no interrumpió. Luego dijo 2 palabras que dejaron el aire en suspenso. «¿Cómo que no está?», colgó. Su rostro, que nunca hacía teatro, mostró una noticia mala de las que no gritan. Habló despacio para no romper nada con las sílabas. «El señor Álvarez no ha bajado al control», anunció. Hace 5 minutos estaba con su abogado en la sala de espera de la planta baja. La cámara del vestíbulo acaba de registrarlo saliendo por la puerta lateral de urgencias. No ha ido solo. Va con un hombre al que no teníamos en el radar. Ariadna sintió el vértigo seco de escaleras sin barandilla por primera vez desde que amaneció. Ni coraje ni miedo. Una alerta. Se incorporó 1 centímetro, justo lo que las palabras necesitaban para encontrar bien su destino. «Entonces», dijo, «será mejor que nadie pierda de vista esa bandeja, y que alguien me diga en voz alta, ahora mismo, ¿quién demonios es June 17? El monitor emitió un pitido breve como si también esperara la respuesta. Afuera una sirena se encendió a lo lejos. Dentro, la puerta de la habitación se abrió con un golpe suave, calculado de funcionario que no distrae. Y una mujer de traje gris, acreditación al cuello con la leyenda «Unidad Central de Ciberdelincuencia», levantó la mirada, miró a Núñez y dijo: «Inspector, tenemos un problema mayor. El sistema de medicación del hospital está siendo manipulado en tiempo real». El aire de pronto fue un vidrio a punto de quebrarse. El amanecer se deslizó por las persianas del hospital con la timidez de un gato, y Ariadna lo recibió despierta, con la espalda apoyada en un ángulo diferente de la cama que ya sentía suyo. Había dormido a ráfagas, pero cada vez que abría los ojos comprobaba 3 cosas, con un ritual preciso. La pauta de la bomba de infusión seguía en 2 mililitros por hora. El reloj vibraba solo con los avisos que ella había autorizado. El nombre de Bruno no aparecía en la puerta. A las 7, Maika le sonrió con ese cansancio luminoso de quienes, aun pudiendo, no han dejado que el miedo haga el turno de noche. «Doctora residente nueva», anunció con un gesto hacia el pasillo, y Núñez dijo que volvería a primera hora. La palabra volvería la sostuvo como un pasamanos. El inspector había llegado la tarde anterior, y la sala por un instante pareció una escena con luces que nadie sabía de dónde salían. Él no hizo ruido al presentarse, solo mostró una placa, miró el monitor como si fuese un testigo capaz de hablar y pidió que todo constara. Esa noche, Ariadna declaró con la voz medida. Era breve, fue concreta. Y después el hospital se encargó del resto. Sellar, registrar, asegurar que las palabras se volviesen hechos mientras ella dormía por turnos dentro de un cuerpo que quería orden. A las 8 llegó el doctor Llorente, leyó resultados, explicó con llaneza. El TAC de control había salido limpio. El golpe no había dejado sangrado interno. Recomendó traslado a planta esa misma mañana, analgésicos mínimos y caminatas cortas por el pasillo. Ariadna asintió. Cada gesto parecía construir un puente pequeño desde la fragilidad hacia un suelo más firme. Cuando se fue, pidió a Maika un vaso de agua. El primer sorbo dejó una forma redonda de alivio en la garganta. El segundo le dio permiso para pensar en el mundo que no llevaba bata. Elena llegó con el abrigo azul y las manos ocupadas. Carpeta, móvil, una libreta con el borde gastado. Había dormido poco, los ojos lo decían, pero el paso no. Sofía apareció justo detrás con un café que se había enfriado por decir buenos días a demasiadas puertas. «Hay novedades», anunció Elena con su voz que equilibraba el mármol y la lana. «Seguridad revisó las cámaras. Se ve una mano alterando la bomba. No es un plano perfecto, pero se ve. Y hay registro digital. La pauta cambió a las 19:10. El sistema guarda quién hizo el último ajuste desde el panel. No hay clave de personal. Es manual. Eso recorta las excusas». Sofía contuvo un insulto y lo convirtió en aire. «¿Y ahora?»
Ahora llega Núñez, dijo Elena, y pedirá autorización para tomar declaración formal. Es probable que pida medidas cautelares de alejamiento temporal del hospital. Lo que pase después depende del juzgado de guardia. Ariadna escuchó como se escucha la lluvia en una ciudad desconocida. Cada palabra traía consigo una estructura que no necesitaba ver para creer. Pensó increíblemente en las plantas de azahar del balcón, en si alguien las regaría, en que quizá esa rutina mínima, regar, fuese el hilo con que atarse a casa sin entrar todavía. El traslado a planta fue sobrio, rápido. Una auxiliar morena de ojos dormidos empujó la cama con la destreza de quien recorre ese pasillo 100 veces y nunca por eso deja de medir cada esquina. El ascensor tenía un espejo, en el que Ariadna se miró sin compasión y sin dureza. «Sigo estando», pensó. La planta de medicina interna olía a lejía educada y a sopa lejana. La habitación, compartida con una mujer mayor que dormía con la boca entreabierta, tenía una ventana más grande que la de UCI. A través del cristal, el cielo madrileño parecía el interior de una taza de porcelana sucia. «Voy a por el parte», anunció Elena. «Núñez nos ve aquí». Ariadna tocó el móvil. El gesto se había vuelto una extensión de su mano, pero no era dependencia, era orden. Revisó los mensajes. Había uno del notario Salvatierra. «La diligencia de ayer queda incorporada al protocolo. Si desea, puedo acercarme esta tarde y entregarle copia simple». Respondió con un sí, a partir de las 6, que pareció abrir una puerta a una versión de la tarde donde la tinta y el papel serían más importantes que la sombra de nadie. Núñez llegó sin ruido. Alto, ojos oscuros, manos grandes que parecían hechas para un oficio distinto al de amarrar palabras a un acta. Saludó con una inclinación precisa. Ariadna se integró en su propia espalda, acomodó el almohado y lo miró como se mira a alguien a quien vas a entregar la versión más exacta posible de tus minutos. «Buenos días», dijo él. «¿Cómo se encuentra?» «Mejor», respondió. «Despierta». Él asentó. Miró a Elena y Sofía y luego al borde de la cama. Sacó una libreta, no para escribir de inmediato, sino como quien prepara un terreno. «Ayer hicimos una diligencia de urgencia en UCI, consta. Hoy necesito una declaración formal. No hace falta que la haga larga, hace falta que sea concreta». Ariadna respiró. No iba a hablar de puntos suspensivos ni de sospechas vagas disfrazadas de intuiciones. Enumeró. Las palabras de Bruno junto a mi cama, su presencia alterando la bomba, el número variando de 2 a 8, el pitido, Maika entrando, Lorente deteniendo la infusión, la llegada de seguridad. Añadió una frase muy suya. «No puedo probar nada de lo que no vi, pero de lo que vi quiero que conste». Núñez no la interrumpió. Cuando terminó, cerró la libreta con un gesto lento. «Gracias. Vamos a proponer al juzgado una medida de alejamiento en el entorno del hospital y del domicilio, preventiva, y vamos a solicitar acceso a los teléfonos de su marido a través de mandamiento. ¿Desea presentar denuncia por tentativa de homicidio?» La pregunta sostenida en el aire parecía mayor que la propia habitación. Ariadna miró a Elena. Ella no le devolvió ni un sí ni un no. Le devolvió un «tu voluntad marca el camino». «Sí», dijo Ariadna. «Bien», respondió Núñez. «Vamos a redactarla ahora». El trámite fue frío en el mejor de los sentidos. Núñez dictó, un funcionario por teléfono recibió el texto en el juzgado, Elena lo leyó con ojos de jurista que no perdona una coma y Ariadna firmó en la tablet que la enfermera le acercó como si fuese una charola. El gesto la dejó con los dedos tibios. Sofía, que había aprendido a respirar sin molestar el aire ajeno, le apretó un segundo el tobillo bajo la sábana, como cuando eran niñas y la luz se iba en casa y una tenía que hacerse fuerte por las dos. A media mañana, la puerta se abrió y el hombre que había sido su marido durante 9 años entró con un gesto ensayado y una banda de seguridad amarilla cruzándole el paso. 2 agentes, discretos como sombras bien peinadas, la flanqueaban. Núñez imitó la cortesía de los lugares en que no se pierde el tiempo. «Señor Bruno Valcárcel, en este momento va a ser usted informado de una medida de alejamiento con carácter provisional que le impedirá acercarse a menos de 200 metros de la señora Ariadna Valcárcel y de este hospital. Queda usted notificado. Tiene derecho a recurrir». Bruno, por primera vez en horas conocidas, se quedó sin palabras que supieran dónde ponerse. Miró a Ariadna. La mirada intentó ser historia, pasado, fotografías de verano. Pero era pasado y estaba bien que fuese pasado. «¿Puede hablar con mi esposa?», preguntó al inspector, un resto de dignidad recortado del cartón de antiguo hombre correcto. «No», dijo Núñez, «no en privado. Y si habla, yo escucho». Bruno tomó aire, como si nadar en un vaso que se había quedado sin agua. «Yo no quise. Fue un malentendido». Las palabras se le enredaron. Estaba aterrado. Pulsé sin saber. Ariadna lo escuchó con una paz nueva. No había rencor, solo una claridad que no pedía permiso. «Ojalá no se despierte», dijo en voz baja.
recordando sin aspavientos. Eso dijiste. A veces lo que uno dice cuando cree que nadie escucha es lo único cierto. Bruno abrió y cerró la boca. Uno de los agentes dio medio paso, el suficiente. Núñez levantó una mano. Se acabó, anunció. Salimos. El silencio del pasillo después fue un plato de porcelana apoyado con cuidado. Elena no se logró, anotó. Sofía no lloró, respiró. Ariadna se dejó caer contra la almohada y pensó en la proximidad limpia de las cosas que empiezan. Una señora mayor, la compañera de habitación, se removió en la cama y abrió un ojo. Una enfermera la ayudó a incorporarse y el mundo volvió a su tamaño. Al mediodía, la dieta blanda llegó en una bandeja color salmón. Caldo claro, gelatina, una rodaja pálida de manzana. Ariadna sorbió el caldo con un hambre que no era de comida. Y luego, con el móvil entre las manos, hizo algo que había aplazado durante años por educación, por comodidad, por esa clase de lealtad que termina por ser un hábito. Entró en la app del banco, revisó cuentas, cambió claves, revocó autorizaciones. El ritmo con que pulsaba números se parecía a una música que solo ella oía. Elena observó de reojo, sin invadir. Y cuando salgas, cambia cerraduras, lo normal, y vienes a mi despacho, ese mismo día. Iré, dijo Ariadna. Vengo a la vida en serio. Por la tarde, el notario Salvatierra atravesó la planta como quien no teme al olor del alcohol ni a la luz excesiva. Traía consigo una copia simple de la diligencia y una carta dentro de un sobre formal. Entregó la copia, explicó, miró a Elena con esa complicidad profesional de quienes llevan años ganando pulso a la vaguedad. Ariadna dejó la hoja sobre la mesilla como quien coloca un amuleto. El papel tenía un peso que el ojo no medía, pero la mano sí. Cuando se fue, Sofía abrió la ventana a un palmo. Por ella se coló una brisa que olía a pan y a humo de coche. El cielo de la tarde al otro lado era de un azul tan limpio que parecía recién inventado. ¿Quieres que te lea algo?, preguntó Sofía. Léeme la lista de la compra, contestó Ariadna. Sofía rió. Era una risa pequeña pero real. Empezó a recitar objetos de la vida: leche, pan, jabón para platos, bolsas de basura biodegradables, una planta de azahar nueva si la otra se había muerto por desatención. Ariadna escuchó con los ojos cerrados. Imaginar esos objetos en una cocina le pareció un acto de fe y de futuro mejor que cualquier discurso. La noche llegó sin escándalo. El hospital la vivió con su costumbre de luces bajas y pasos feos convertidos en caricias del suelo. Ariadna durmió a tramos y cuando se despertó a las 3 no pensó en Bruno. Pensó en su madre, una mujer que se había levantado toda la vida a las 6 para que a sus hijas no les faltara pan ni vocabulario. No hubo flashbacks, hubo la presencia nítida de una enseñanza. Pon primero los cimientos y luego a las flores. Decidió que al salir pondría los cimientos en orden y que ya vendrían las flores. Al día siguiente, el alta la esperaba con el mismo rigor sin adornos que los partes médicos. Dolor controlado, pruebas normales, recomendado reposo activo. Le dieron una hoja con indicaciones, otra con citas y una sonrisa de Maika que no le cabía en la cara pero que se le sostuvo en las manos. Ariadna se vistió con unos vaqueros y una camiseta que Sofía había traído en una bolsa. El tejido en la piel le pareció una verdad. Elena pasó a recogerla. Hicieron el camino de salida como quien aprende otra vez a poner los pies en la calle. El aire de la puerta principal le supo a metal y a libertad. En la acera el tráfico tenía un sonido innegociable, como un coro que no se calla por nadie. Subieron al coche. «Despacho», dijo Elena. Y Ariadna asintió. El despacho de Elena estaba en un cuarto piso con ascensor antiguo. La luz que entraba por las ventanas altas tenía la textura de las oficinas en que las cosas se arreglan hablando bajo. En la mesa, Elena puso delante de Ariadna 3 documentos: revocación de poderes, medidas cautelares y comunicación formal a tu banco y a tu administradora de finanzas. Y una cosa más. ¿Recuerdas que hablamos de directrices previas? No por miedo, por orden, por dignidad. Si quieres, la redactamos ahora. Ariadna sostuvo la mirada. Hablar del final no era llamar al final, era definir la frontera del respeto.
La redactamos, dijo. Tardaron 1 hora. No era solo técnica, era ética con cuerpo. Ariadna especificó que quería que se priorizara el alivio del dolor sobre tratamientos extraordinarios sin previsión de mejora. Designó a Sofía como interlocutora principal para decisiones clínicas en caso de que ella no pudiese. Dejó claro que su última voluntad no solo era un inventario de bienes, sino también de silencios que no quería, de máquinas que no deseaba, de palabras que sí. Cuando terminó, firmó con una caligrafía letra a letra, como en la escuela. «De aquí a casa», dijo Elena, «y mañana cambiamos cerraduras. Ya he llamado a un cerrajero de confianza y al administrador. He pedido que informen de la prohibición de paso a Bruno». «Gracias», dijo Ariadna, «por todo lo que es de papel y por lo que no». Llegaron al piso de Narváez a media tarde. El portal olía a mármol viejo y a un suavizante genérico que alguien había elegido con desgana. El ascensor la subió con un quejido amable. Delante de la puerta el cerrajero ya trabajaba. Cuerpo escorado, herramientas dispuestas con ese orden que solo poseen quienes hacen diariamente cosas delicadas con objetos simples. Cambió el cilindro, probó 2 veces y entregó llaves nuevas dentro de un sobre de plástico. «Listo», dijo. «Si intentan entrar con las otras, romperán la llave por dentro, y no quiero que pase. Si sospecha algo, llame antes a la policía». Ariadna recorrió la casa con los ojos de quien busca no peligros, sino pertenencias. La planta de azahar resistía, apenas. Le echó agua con un cuidado de madre tardía. El salón olía a polvo en paz. El estudio tenía el caos exacto que ella reconocía como suyo. Libros, cuadernos, una vela apagada. Se detuvo ante el escritorio. Abrió el tercer yacón. Ahí estaba la carpeta amarilla con el nombre anodino. La sacó, la puso sobre la mesa, la abrió. Dentro, orden estricte. Escrituras, certificados, copias de su testamento, facturas de autonomía. Acarició el borde de una hoja sin leerla. No hacía falta repetir certezas, bastaba con tocarlas. Sonó el timbre. Las 3 se miraron, y ninguna se movió enseguida. Elena avanzó con la ley en el cuerpo. Se asomó al mirilla. «Policía», dijo al ver 2 uniformes. Abrió. «Buenas tardes», saludó un agente. «Solo venimos a informarle de que el juzgado de guardia ha acordado medidas cautelares y que se ha incoado diligencias por tentativa de homicidio. Se ha citado a la señora para ratificación mañana a las 9 y se le ha asignado una orden de protección provisional». Ariadna firmó la notificación con la vieja serenidad nueva que estaba aprendiendo. «Gracias». Cierre. Paso de página. Esa noche cenaron sopa y pan tostado. Sofía se quedó a dormir, en el sofá extendido. Elena se fue tarde. Antes de irse, se detuvo en la puerta con un gesto que no le había visto nunca. Vulnerable, humano sin armadura. «Estás haciendo algo muy difícil», dijo. «Y lo estás haciendo muy bien». «Lo estoy haciendo», respondió Ariadna, que es lo único que quería poder decir hoy. La mañana siguiente, el juzgado de guardia olía a papel mojado y a café mal hecho. Una funcionaria con coleta las llevó a una sala pequeña donde la luz no sabía si entrar. Núñez estaba allí, con la libreta. Bruno no. Su abogado sí, un hombre rubio de traje demasiado nuevo. La jueza que presidía tenía gafas finas y una voz que habría servido para leer cuentos o para dictar penas. Eligió lo segundo con la suavidad exacta para que lo primero siguiera existiendo en el mundo. Ariadna ratificó su denuncia. Mencionó de nuevo la frase: «Ojalá no se despierte». La jueza subrayó algo. Elena habló cuando tocaba, no como protagonista, sino como cuerda que sostiene una tienda. El abogado contrario intentó arañar en la falta de pruebas directas. Habló del amor, de la confusión, de que el hospital es un lugar para profesionales. Y precisamente por eso, intervino la jueza sin aristas, tocar una bomba de infusión no es una broma inocente. Acordaron mantener la orden de protección, prohibición de comunicación, retirada de llaves del domicilio, citación a Bruno para comparecer y obligación de presentarse semanalmente en comisaría. El procedimiento seguiría su curso más largo más tarde, pero hoy Ariadna salía con un perímetro invisible que no debía traspasarse. Al salir, el sol de las 11
Les pareció a las dos hermanas una bendición precisa. Pasaron por una papelería, compraron sobres, un cuaderno nuevo, una libreta para listas. Ariadna eligió un bolígrafo que escribía ancho. No necesitaba comprar flores. Todavía no. Las semanas siguientes fueron una clase de paciencia. Ariadna asistió a 2 revisiones médicas, a una reunión con el administrador de su comunidad, que dejó claro que el deseo de no se despierte no era motivo para romper el reglamento interno, pero sí para activar los mecanismos de seguridad, y que la policía podría acompañarla si algún día lo precisaba. Y a una cita con la psicóloga del centro de salud, que le habló de trauma con unas palabras que no le sonaron a etiqueta, sino a abrigo. Bruno llamó 2 veces desde números desconocidos. Ella no contestó, dejó constancia. Envió un burofax a su abogado, recordando la orden de alejamiento. No obtuvo respuesta, que también fue una respuesta. Un martes de 9 bajas, Elena la citó de nuevo. Llevó un expediente nuevo, el lomo con una etiqueta que decía ruptura de gananciales. Si quieres, dijo, empezamos. Tenemos base. Y otra cosa. El banco confirmó movimientos extraños los últimos meses. Sacó dinero de la cuenta común para inversiones urgentes. Lo que no sepamos hoy, lo sabremos. Empezamos, dijo Ariadna. Y firmó donde correspondía. A media mañana, cuando salió del despacho, las calles de Madrid estaban en esa hora en que los patinetes conviven con los abrigos ligeros y las manos dentro de los bolsillos. Caminó hasta el Retiro. No había ido en meses. Se sentó en un banco y miró el agua del estanque. Recordó la botella compartida y la primera vez que Bruno le pareció un pronóstico. El recuerdo no dolió. Fue información. Una mujer paseaba un perro que se detuvo frente a ella como si la conociera. Ariadna le pasó la mano por la cabeza al animal, y el perro aceptó la caricia como si supiera de trámites y de notarios. Sonó el móvil. Elena. ¿Sí? Solo para decirte, dijo Elena, que el notario envió copia al registro de últimas voluntades de la diligencia de ayer, la de directrices previas. Ya está todo en su sitio. Gracias. Y para otra cosa. Hoy te vi salir del juzgado con la cabeza alta. No sé si te das cuenta, pero esa es una firma también. Colgó. Ariadna guardó el teléfono y miró el agua. El viento levantó una arruga en la superficie y se la llevó a otra parte. En casa por la tarde, abrió el cuaderno nuevo. En la primera página escribió cimientos. Debajo hizo una lista de cambiar la mesa del comedor por una donde solo quepan sillas para quienes de verdad saben estar. Invitar a cenar a Maika y a Laura para darles las gracias en persona. Y llamar a su profesora de literatura del instituto, que una vez le dijo que la dignidad era un oficio. Añadió, comprar tierra nueva para la maceta del azahar. Al final, como si no quisiera importunarse con grandilocuencias, escribió, ser paciente conmigo. Sonó el portero. Sofía gritó desde la cocina que era ella, cargada con bolsas. En las bolsas había lo esencial, pan, tomates hermosos, una caja de té, una botella de vino para celebrar cualquier cosa que mereciera ser celebrada aunque fuese pequeña. Cocinaron. Comieron lento. Se rieron de un vidio tonto. La vida, con su terquedad de río, encontró cauce. A las 10, el móvil vibró con un número que no tenía nombre. No contestó. A los 10 minutos un mensaje. No quería que te murieras, leyó. Y después, solo quería que todo volviera a ser fácil. No respondió. Guardó el mensaje en una carpeta llamada ruido. Se hizo un té. Lavó el vaso. Cerró la puerta del lavavajillas con ese ruido seco que siempre había sentido como un punto final. El procedimiento judicial siguió, como siguen las cosas del Estado, con una parsimonia que desespera al odio y da tiempo al amor a formalizar pactos. Llegó una pericial que hablaba del riesgo objetivo de la subida de pauta. Llegó un informe del hospital. Llegaron 2 testigos, Maika y Lorente, con palabras que Ariadna no escuchó pero que imaginó espartanas. Llegó al cabo una vista rápida donde la fiscal pidió medidas más duras, y el juez las concedió. Llegó también una carta de un banco extranjero. Decía cosas de inversiones que olían a humo húmedo. Las leyó con la misma cara que con que había leído cuentos de hadas, sabiendo que ningún lobo puede disfrazarse de abuela más de 2 páginas. El día que le devolvieron las últimas llaves nuevas, duplicados para una caja fuerte, para el trastero, para el buzón en el que ya no cabrían sobres que pesaran como piedras, Ariadna hizo una cosa simple. Fue a la floristería de la esquina y compró una planta de azahar nueva. Más verde, más obstinada. La trajo a casa con una delicadeza que se reservaba para los objetos que prometen compañía. La colocó en el balcón. Regó. Sintió un olor leve y dulce que venían no del presente, sino del porvenir. Elena vino a cenar esa noche. Trajo un sobre.
Dentro había una copia del testamento nuevo, la diligencia del notario, las directrices previas y una nota corta de su puño y letra. Las cosas están donde deben. Ahora vive. Brindaron con agua. Sofía contó una anécdota ridícula sobre un cliente que quería cambiar 2 veces el color de una pared porque ninguna combinación azul mar lo convencía. Rieron con ganas. Después, se quedaron calladas un rato largo, el silencio bien puesto, sin aristas.